Buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Volcano Fest, el primer festival de volcanología en la región de Antofagasta, donde conocerán el trabajo científico relacionado al estudio de los volcanes de la región de Antofagasta. Saludamos a quienes nos están viendo por las redes sociales de Quelar Volcanes y de FIC Volcanes y les invitamos a revisar nuestra parrilla programática el día de hoy, porque tendremos una variedad de actividades para toda la comunidad. ¿Saben ustedes cómo se forman las montañas? Esa pregunta tendrá respuesta ahora en la siguiente charla de Rodrigo González, doctor en Ciencias Geológicas e investigador de Quedar Volcanes. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. A ti por participar. Entonces, el escenario es todo tuyo. Cuando quieras, puedes proyectar tu pantalla y comenzar la actividad. Bueno, como dijo Carolina, esta presentación es acerca de cómo se forman las montañas. Yo soy geólogo y trabajo en particular en ese tema porque cuando yo estaba estudiando geología, lo que más me interesaba era aprender por qué se formaban las montañas, lo que era un misterio en ese tiempo. Y todavía sigue siendo un misterio en la ciencia, en realidad. Hemos avanzado, pero cada vez sabemos más, pero siempre es un misterio ver los detalles. No sé si recuerdan que hace unos días salió una noticia que decía de que habían vuelto a medir el Monte Everest. Salió en todos los medios, que tanto los chinos como Nepal, porque el Everest está en la frontera entre China y Nepal, había sido vuelto a medir para hacerlo más preciso, para ponerse de acuerdo los dos países. Y llegaron a que el Everest tiene una altitud de 8.848 metros. Son 8,8 kilómetros de altura. Esa es la montaña más alta en la Tierra. Si nosotros vemos las montañas en la Tierra, las más altas, hay en todos los continentes. El Everest, al extremo derecho, es el más alto. Sin embargo, tenemos en Europa también, donde el Mont Blanc, por ejemplo, es el más famoso. En América del Sur, también en los Andes, tenemos en la Concagua, que está en la frontera entre Argentina y Chile. En América del Norte también tenemos montañas, en África y también incluso en Oceanía y en las islas oceánicas. Entonces, montañas hay en todas partes. Después, cuando veamos los récords, cuando uno ve los récords, la montaña más alta, y es la que partimos con la noticia, es el Monte Everest, que tiene 8,8 kilómetros. Pero esa altura es medida desde el nivel del mar, que sería la línea celeste. Sin embargo, hay una montaña que es más grande que el Everest, pero considerando su altura desde la base, que es el Mauna Kea, que está en Hawái. Esta montaña, que es un volcán, tiene más de 10 kilómetros de altura, pero ya no desde el nivel de base, sino que desde su propia base de la montaña que está debajo del mar, en el fondo oceánico. Esa sería la montaña más alta. Pero también hay otra forma de verlo, y es cuál es la montaña que está más alejada del centro de la Tierra, cuál es la altura más alejada del centro de la Tierra. Si uno ve eso, resulta que es el monte Chimborazo en Ecuador, el que es la cumbre más alejada del centro de la Tierra. Entonces, uno podría considerar esos tipos de montaña, pero en general todos conocemos el Monte Everest como la más alta, y tenemos montañas que no, en el caso del Mauna Kea no superan los 10 kilómetros. Pero si nos vamos al sistema solar, resulta de que la montaña más alta del sistema solar es el Monte Olimpo en Marte. Esta montaña tiene 25.000 metros, o sea, 25 kilómetros, 3 veces la altura del Everest. Y el edificio completo de la montaña tiene casi el tamaño de Francia, que es lo que se ve en el dibujo de abajo a la derecha. Entonces estamos hablando de una montaña realmente grande, mucho más grande que el Everest. La segunda montaña más alta está en un asteroide, eso es bien interesante, está en un asteroide que se llama Vesta. Ese asteroide está más allá de la órbita de Marte y tiene una montaña que se llama Rea Silvia, que tiene 22 kilómetros de altura, o sea, 3 kilómetros menos que el Monte Olimpo en Marte. ¿Ya? Ahora, si vemos a todo nivel del sistema solar, nos vamos a dar cuenta de que las montañas en la Tierra son de las más pequeñitas comparadas con lo que se puede ver, por ejemplo, en el 1, en el amarillo, el Monte Olimpo o el Rea Silvia que estábamos hablando recién. Hay una serie de montañas
que son más grandes y el Everest es pequeñito comparado. Ahora, si vemos el relieve de la Tierra, nos vamos a dar cuenta que hay montañas en todas partes. Aquí este un mapa con el relieve de la Tierra y está como que le sacamos el agua. Entonces se ve que hay montañas en los continentes, se ven en color café más oscuro, que están en los bordes de algunos continentes, también están dentro de algunos continentes como en Asia, y también tenemos montañas bajo el mar. Si nosotros vemos esas cadenas montañosas, todas tienen nombre y muchas de ellas son famosas. Por ejemplo, acá en rojo están los Andes, que es nuestra montaña, es la montaña que tenemos nosotros en Chile y en Sudamérica. Pero también hay montañas famosas como los Alpes en Europa, los Himalayas en Asia, los Apalaches en Estados Unidos, y hay montañas por todos los continentes. Ahora, ¿por qué las montañas son importantes? Hay incluso un día de las montañas, el Día Internacional de las Montañas, que fue hace poco, el 11 de diciembre, hace unos días. Y es porque las montañas, es interesante, vive el 15% de la población del mundo. Ahora, el agua dulce que tomamos nace en las montañas para la mitad de la población. O sea, la mitad del agua que tomamos nace en montaña. Además, son lugares donde hay una gran biodiversidad y ecosistema. Eventualmente van a estar la cura para enfermedades en esos ecosistemas. Hay seres vivos desconocidos viviendo en algunas montañas. Tenemos ecosistemas muy ricos que nos pueden dar solución a nuestros problemas médicos en el futuro. Además, conectan culturas. Las montañas a veces son, más que fronteras, son las zonas de unión entre culturas diferentes. También nos entregan alimentos, ganadería y además recursos minerales. Hay muchos minerales, como veíamos en la charla anterior de las arcillas, muchos minerales que salen de las montañas. Pero bueno, ¿y cómo se forman las montañas? Cuando uno ve el mapa de las montañas, es cercano a otro mapa, que es el mapa de las placas tectónicas. Cuando uno ve la Tierra, pero ve las porciones de corteza en que está dividida la Tierra, se ven distintas placas. Esto es como un huevo que estuviese la cáscara quebrada. La Tierra es una esfera, sin embargo, la cáscara de la Tierra está quebrada en distintas placas que son rígidas. Y cuando uno ve un mapa de las placas, ve que hay distintas placas, por ejemplo, la africana o Sudamérica o la de Eurasia, y en los límites o en los bordes de esas placas coinciden con la posición de las montañas. Ahora, las placas se mueven. Las placas se mueven. Si ustedes ven ahí, hay unas flechitas. Las flechas negras indican hacia dónde se mueven las placas. Entonces, por ejemplo, hay lugares donde las placas se separan. Entre Sudamérica y África las flechas van en sentido opuesto. En otros lugares las placas van a converger. Por ejemplo, entre India y Eurasia o entre Sudamérica y la placa que está al frente de Nazca. En esos límites de placas es donde ocurren los terremotos y hay placas donde se están separando los continentes y hay placas donde se están juntando los continentes. Entonces, eso es lo que se conoce como los límites de placas. Hay lugares donde la placa se mete por debajo de la corteza, como por ejemplo en el extremo derecho, y hay subducción, que se llama, que es cuando la placa del océano se mete por debajo del continente y se asocian volcanes. Hay otros lugares como en el medio de los océanos, donde las placas se separan. Y ahí también hay volcanismo y se forman montañas, pero montañas submarinas. Y hay otros lugares también donde los continentes chocan y se pueden formar montañas por choque y colisión de continentes. Entonces, por ejemplo, la montaña submarina, aquí tenemos un dibujo donde se muestra y queda muy claro que hay una montaña debajo del Atlántico. Entre Sudamérica, América y África, Europa, en el medio del océano sumergido hay una montaña. Y esa montaña se forma por volcanismo que separa el fondo oceánico, así como se ve en el monito. Y eso comenzó a ocurrir hace más de 100 millones de años, cuando antes Sudamérica y África estaban unidos, estaban pegados. Y se empezaron a separar y se empezó a formar el océano entre medio, el Atlántico. Pero en la línea que separaba las dos placas se formó una montaña submarina. Entonces, en los fondos oceánicos hay montañas
porque se abren los océanos. Hay otros lugares donde hay viejas montañas, pero que relatan la historia de choques de continentes. Por ejemplo, acá tenemos los montes Apalaches. Esto está en el margen, en el borde, en la costa este de Estados Unidos, donde está Nueva York y están todas estas ciudades muy populosas. Aquí tenemos una foto de cómo se ven los Apalaches. Son unas montañas no tan altas y no es mucha la altura que tienen, porque son unas montañas antiguas y se formaron al contrario de las que vimos recién, por el choque y el cierre de un océano. Había un océano que separaba eh, Norteamérica de África y ese océano se fue cerrando por el movimiento de las placas y finalmente colisionaron los dos continentes. Y en el lugar donde se suturaron se formó la montaña, los Apalaches. Pero eso ocurrió hace más de 480 millones de años. Por lo tanto, una montaña antigua que lleva mucho tiempo y que ya está muy erosionada y desgastada, no es muy alta. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos cómo era en su momento cuando estaban a punto de chocar, cómo era la zona de la sutura entre África y Norteamérica. Y lo que vemos ahora en Norteamérica es la montaña que queda de esos tiempos, casi 500 millones de años. Ahora, hay montañas que son jóvenes. Por ejemplo, los Himalayas. En los Himalayas, donde está el Everest, que es la montaña más alta con la que comenzamos, esa se explica porque chocan continentes. Aquí está chocando la India con Eurasia. Está chocando la India y se está cerrando un mar. El viaje de la India comenzó hace casi 70 millones de años y ahí pueden ver cómo hasta el día de hoy la India va chocando con Asia. Y eso hace de que los Himalayas se estén levantando continuamente. Algunos estiman de que, por ejemplo, un monte como el Everest se levanta 1 milímetro al año aproximadamente, debido a que la India sigue chocando hasta el día de hoy. Y lo que sucede es como lo que se ve en el dibujito de la derecha. La India se está metiendo por debajo de Asia. Hay la placa de India se mete por debajo de Asia y se está levantando la montaña. Y esa montaña es joven, se está formando ahora y se sigue formando al día de hoy y sigue subiendo la altitud de esas montañas muy lentamente. Por lo tanto, es una montaña joven y por eso también es una montaña muy alta. Pero no todas las montañas son porque se separan las placas y están bajo el mar o porque chocan continentes. También hay montañas jóvenes que se forman por cadenas de volcanes. Y eso ocurre cuando una placa oceánica de fondo oceánico se mete por debajo del continente. Eso pasa, por ejemplo, acá al frente de nosotros de Chile, la subducción, que está la placa de Nazca metiéndose por debajo de Sudamérica. Y a lo largo de ese margen tenemos una serie de volcanes que están en triángulo amarillo y rojo, que son volcanes que están formando una cadena montañosa que nos separa Chile y Perú, por ejemplo, de Bolivia y Argentina. Ahora, esas montañas son montañas diferentes, pues son montañas que podríamos decir montañas de fuego. En el fondo son montañas, no porque las rocas suban solamente, sino que es porque hacen erupción y emiten lavas y materiales piroclásticos cada cierto tiempo y trayendo energía y roca fundida desde el interior de la Tierra. Ahí podemos ver, por ejemplo, en la foto de abajo, tenemos la erupción del volcán Lascar, que es un volcán que tenemos acá al interior de Antofagasta. Entonces, estas montañas están súper presentes cerca de nosotros. Y de hecho, nosotros tenemos montañas cerca. Esta es una foto de Antofagasta. Yo estoy en Antofagasta y esta es la ciudad donde estamos emitiendo. Tenemos montañas, fíjense, detrás de la ciudad tenemos montañas. Hay montañas cerca de nosotros. Y siempre todas las montañas tienen una historia que contar. Entonces, el desafío de muchos de nosotros es tratar de entender cómo se formaron, cuándo se formaron y qué historia nos cuentan. Eso, muchas gracias por presenciar la charla y cualquier duda o pregunta, no duden en hacerla a través de las redes sociales o las vías a través de Kellar y los canales que
de Volcano Fest. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esta interesante charla. Vamos a revisar o dar unos minutos para ver si hay algunas dudas en Facebook o a través de Zoom. Dame unos segundos, voy a revisar. Parece que no hay ninguna por acá, a ver. Por Zoom no tenemos y por... Rodrigo, esta fue una de las motivaciones para ti para estudiar geología. Fue una de las curiosidades que te llevó a descubrir el mundo de la geología. No sabía. Sí, o sea, no sé, lo que mostraba recién la foto de Antofagasta, están las montañas detrás. Y uno pasa todos los días, va por la ciudad y está la montaña. A veces uno sube una montaña, una de los cerros que hay detrás de Antofagasta. Entonces la pregunta es por qué se formaron esas montañas, esos cerros. Finalmente son montañas, pues la cordillera de la costa. Y ahí, en mi caso, fue como la pregunta de cómo se forma la montaña, porque la fuerza, pues, qué energía, qué fuerza tiene que haber como para que se levante una montaña. Eso debe ser impresionante de por sí. Así es. Bueno, Rodrigo, agradecemos a Rodrigo por esta interesante charla sobre la formación de las montañas y agradecemos a Muchas todas y gracias. todas los que nos acompañaron también. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales de Quelar Volcanes y Ficker Volcanes. Recuerden que tenemos actividades durante todo el día. Y ahora a continuación tendremos un break de 10 minutos aproximadamente y volveremos con la siguiente charla. Muchas gracias a todos.